ahora ¿cómo hacemos para analizar esto, pero en el área urbana? Ese es el tema de esta clase. ¿Cómo hacemos para relacionar o unir estos datos para analizar ahora si nuestra zona urbana, que es esta zona, nuestra zona urbana, son todos estos registros, 2.239 registros en teoría tenemos en la zona urbana, pero en la capa únicamente tenemos 1.622 predios, quiere decir que no están todos los polígonos de subdivisión correspondientes a ese registro catastral, y vamos a hacer también el análisis de los rurales. Empecemos a hacer ese análisis. En este momento, si yo identifico uno de estos predios, pueden observar que a la derecha únicamente me aparecen, si reviso los datos correspondientes a predios urbanos, únicamente me aparecen llaves catastrales, pero no sé cuál es el propietario, no sé cuál es la destinación económica, no sé cuál es el área catastral, sé cuál es el área geográfica de la entidad como polígono, que es esta de acá, pero no sé en catastro cuál es el área que está reportada. Esos datos están entonces en la tabla, están acá en nuestra tabla de base predial. Vamos a utilizar no la de Excel, voy a remover la de Excel, no la vamos a utilizar la base predial, la que está en formato DBF. Esos datos están acá. Entonces, la llave que vamos a utilizar de unión es predio-id. En esta capa en particular de la base predial también tenemos esa misma llave. Tenemos la llave. ¿Qué quiere decir? Que vamos a unir los predios con los datos de esta tabla, registro a registro, pero con la coincidencia de los predio ID. Pero antes de hacer la unión debemos considerar algo muy importante. En esta tabla pueden existir números de orden. Los números de orden, recuerden que en un predio pueden haber varias construcciones y varios propietarios. Los números de orden es el número de construcción registrado dentro de un predio y el consecutivo de propietarios para cada uno de esos predios o esas construcciones. Acá van a encontrar entonces de la zona urbana mejoras, 948, 46, hay predios que de 0 a 799 son un predio principal, fraccionado máximo hasta en 799 partes, o pueden ser propiedades horizontales de 800 a más o menos 900, y 900 hacia arriba deben ser las copropiedades horizontales. Por eso acá tienen este código. Acá en algún lugar hay unos predios en una vereda que se llama Verganzo que tienen seguramente edificios con copropiedades horizontales, y si arrancamos en el 900, pues hay algún edificio o un proyecto que tiene 48 unidades inmobiliarias dentro. ¿Qué tenemos que hacer para poder asociar esto de una forma adecuada con la base predial? La solución es hacer un filtro a la base del catastro, colocando mejora para cada predio y propietario 1. Así tomamos, si esto tiene 3 casas separadas, vamos a tomar la del primer propietario, los datos del primer propietario y los datos de la primera construcción, para asegurarnos de que tome el primer registro. Entonces vamos a hacerlo de esa forma, en esta unión. En las uniones va a funcionar de esa forma. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la base predial, la puedo filtrar con un query y puedo decirle, bueno, como yo quiero obtener el primer registro, porque este predio tiene 20 registros, 3 construcciones y tiene, por ejemplo, 20 propietarios, pues vamos a tomar la primera construcción y el primer propietario. Eso lo hacemos utilizando entonces la mejora. Decimos, pues tomé lo primero, es la primera mejora, vamos a decirle mejora igual a, acá las mejoras arrancan en 0, y vamos a decirle que en el número de orden sea igual a el 1, y también le vamos a decir que solamente lo haga para los urbanos. Entonces lo hacemos con el tipo urbano principal, porque aquí estamos analizando solamente la cabecera 01. Vamos a decirle acá tipo id igual a 25.817.01. Estos son los predios urbanos. Acá lo van a poder ver en el identificador, son 25.817.01. Con esta concatenación vamos a extraer o filtrar de esa capa únicamente los de orden 1 de mejora 0. Vamos a dar OK, vamos a dar aplicar y vamos a verificar cuánto nos queda. 2050. ¿Cuántos predios tenemos urbanos? Abrimos la tabla, tenemos 1622 y podemos hacer mediante el filtro. En teoría esto nos debería dar muy similar, da 2050. Pero no están todos los predios urbanos completos. Este filtro, generalmente, para que la unión quede correcta, se debe exportar generalmente. Entonces la recomendación es que lo exporten para que tengamos solamente los registros 0, 1 en toda la tabla. Miren que todo esto tiene unos y ceros, y acá tenemos todo 25.817.1 en la tabla predial. Entonces lo que voy a hacer es exportarla. Recuerden que no puede haber nada seleccionado en la tabla, ya está filtrado. Van a exportar y esto lo vamos a llamar en una tabla de eBase, base predial. Esto sería urbano mejora 0 y número de orden 1.
Vamos a colocarle este nombre. Damos en Save y exportamos. Vamos a tener una nueva base de datos que es un filtro. Voy a cerrar esto. Una nueva base de datos que es esta, que es un filtro de la tabla original de catastro. Revisémosla. Esta tabla ya no debería tener filtros. ¿Por qué? Porque es una tabla nueva. Esta sí es la que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. ¿Y cómo hacemos la unión? La unión la vamos a hacer de la tabla que no es geográfica a nuestra capa geográfica. Entonces, la unión deberíamos hacerla directamente en la capa geográfica. ¿Cómo lo hacemos? Botón derecho sobre predios urbanos. Por acá encontramos la opción que se llama uniones y relaciones y utilizamos la opción unión, join. Eso también lo podemos hacer dando doble clic en la capa. Vamos a mirar otra forma de hacerlo. Hay 3 formas de hacerlo rápidas. Damos doble clic en la capa, accedemos a las propiedades y acá hay una pestaña que se llama uniones y relaciones. Acá también la podemos hacer con este botón. La otra forma alternativa es abrir la tabla de la capa geográfica en donde están los 1622, ir a las opciones de tabla y utilizar la opción de uniones y relaciones. Cualquiera de ellas va a servir. En este momento los registros terminan acá, en Shape Area. Shape Area. Aquí están los datos catastrales y terminamos en Shape Area. Entonces vamos a agregarle los datos de la otra tabla. Con la unión, esos datos se van a ver reflejados en la tabla como nuevas columnas. Vamos a unir diciendo acá directamente uniones. Esta es la unión que vamos a hacer. Ya sabemos cuál es la llave catastral. Se llama predio-id. Vamos a unir no con base predial, sino con base predial urbano mejora 0 número de orden 1 y automáticamente detecta la llave coincidente. Se llama también predio id, pero la llave se pudiera haber llamado cédula catastral, catastro, llave, puede tener cualquier nombre. Acá van a poder seleccionar cuál es la llave equivalente en longitud y en código. Esto sería la tabla de llaves primarias y acá hicimos un filtro y en teoría no se deberían repetir las llaves. Esto también tendría llaves primarias porque no se están repitiendo. La tabla original tiene llaves secundarias. ¿Por qué? Porque se repiten varias veces los números de predio, dependiendo del número de construcciones y de propietarios. Acá mantener todos los registros, pueden validar la unión si quieren, él va a chequear si existe correspondencia entre las llaves. Él dice, yo puedo hacer esta unión, pero de esos 1622 polígonos solamente voy a poderle colocar datos acá en la tabla a 1405. ¿Por qué? Porque no existe correspondencia en las demás llaves. Están desactualizadas, no están completas, les hace falta un dígito o algo les pasa, o no están, o están definidas como nulo o cero. Damos OK y miren lo que va a pasar acá. Aquí en nuestra tabla, aquí marqué la última columna. Aquí a la derecha ya me agregó las otras columnas de atributos, pero son las externas. Aquí están las nuevas columnas. ¿Qué pasa con el identificador? Vamos a volver a preguntar cuál es este predio. Miren lo que pasa. En este momento me está diciendo, estos son los datos que tiene su capa, pero como yo ya hice una unión, la unión me va a mostrar los datos en la tabla y en la identificación acá como un formulario. Vamos a volver a cliquear, miren lo que pasó, ya me mostró ahora sí todos los datos asociados de catastro. Bueno, entonces la pregunta para todos es, vamos a revisar las áreas. Shape Area tiene un área geográfica de 945.59 este predio es el 2581701. Si no lo encuentran en el mapa, lo buscan. Ya saben cómo hacer búsquedas muy rápidas, utilizan la herramienta de búsqueda y vamos a buscar muy rápido ese predio y lo vamos a marcar. Buscamos, esto lo vamos a buscar en predios urbanos, lo que hicimos la clase pasada, lo que hicieron en su quiz, y lo vamos a buscar en el campo de llaves catastrales. En este caso, el campo que vamos a utilizar, aquí no nos aparece, el campo que vamos a utilizar es predios urbanos, no manzanas, y el campo sería el campo predio id. El quiz es para este predio que tenemos acá. Voy a buscarlo, 0008, voy a buscarlo en predio id. El predio es este, esa es la manzana, el predio de esa manzana es este, el predio 9. Entonces voy a revisar si este es el predio, lo van a identificar, aquí les va a aparecer, lo van a seleccionar y le van a hacer un zoom a este predio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el área reportada en catastro? Voy a quitar esta ventana porque si no pues van a saber la respuesta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el área reportada en catastro con respecto al área del polígono? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el campo área CM2 con respecto a el área reportada en la entidad, en el polígono? Área M2, área-M2 es el área catastral reportada ya en el registro catastral y Shape Area es el área del polígono. Es muy fácil hacer el cálculo. Buscan el registro en predios urbanos con
predio ID, van a encontrar el predio, lo buscan, lo identifican, lo acercan y hacen la diferencia entre los dos campos. Agregan un campo nuevo, este campo va a quedar en la capa geográfica que se llame diff o diferencia. Lo colocan de tipo doble, dan OK y calculen esa diferencia acá. Necesito saber cuál es la diferencia entre el área reportada en catastro en el campo área M2 menos el valor del área reportada en el polígono o el área espacial. Estos quizzes son interesantes porque pueden de una vez poner en práctica en la clase lo que van aprendiendo. Seguramente les va a dar negativo. Y podemos hacer una gráfica de diferencias y los valores negativos van a quedar hacia abajo del 0 para poder hacer la gráfica y hacer el análisis global. Entonces es mejor dejar la diferencia, si da positiva, quiere decir que tenemos más área en catastro que área como de polígono, área catastral o área geográfica o el área de la entidad. Si da negativo, quiere decir que el área del polígono es más grande que el área que está reportada en catastro. Bueno, listo. Entonces, revisemos el valor. Vamos a colocar acá nuevamente anclado nuestro identificador. Este es el predio. Verificamos. Este es el predio. Predio manzana 8, predio 9. El área que tenemos en catastro es 438. El área que tenemos espacial, busquémosla, está acá, 945.6, entonces nos va a dar una diferencia negativa. El indicador de positivo y negativo es para saber, lo que ya les expliqué, si hay más área en catastro que en la parte espacial. Hagamos el cálculo, calculadora de campo. Vamos a utilizar entonces el área metros cuadrados de catastro, área metros cuadrados de catastro, y le vamos a restar el área espacial que está justo por acá, shape area. Cuando hacemos la unión, acá nos va a aparecer el nombre de la base, punto, el nombre del campo. Entonces vamos a utilizar área catastral de la tabla catastral menos el área espacial de la capa de predios. Damos OK y la respuesta correcta es 507.6. ¿Listo? Vamos a hacer el análisis para toda la capa. Respuesta correcta 507.6. Bueno, entonces hagamos un análisis de diferencias de área para toda la capa. Simplemente borramos la selección y mostramos todos los campos y sobre el mismo campo hacemos el mismo cálculo. Calculadora de campo. Vamos a hacerlo para toda la base. Entonces vamos a tomar la diferencia entre el área que tenemos registrada en el catastro menos el área que tenemos registrada en la entidad o el área espacial. Vamos a hacer la diferencia. Algunas no las puede calcular porque no están. Y ya podemos hacer un análisis de diferencias. Ese análisis de diferencias lo podemos hacer por rangos. Me interesa saber en el área urbana en dónde hay inconvenientes en las diferencias entre catastro y el área espacial de la capa geográfica como tal. Listo, entonces hagamos el mapa de diferencias. Como ya hicimos el cálculo de diferencias, podemos copiar esta capa, predios urbanos, podemos sacar una copia yéndonos al layer y pegándola, lo que hicimos en el taller 1. Podemos dejar acá debajo de las manzanas, este sería el análisis que vamos a hacer de diferencia de áreas. Y esta diferencia de áreas, miren, vamos a quitarle los labels, vamos a hacerla clasificada. Necesito saber en dónde hay mucha diferencia, poca diferencia o no hay diferencia. Hacemos una simbología, esa diferencia no es de categorización, es de cantidades y lo vamos a hacer por análisis de diferencias. Aquí está. Y ese análisis de diferencia lo vamos a hacer en 3 y lo vamos a hacer por intervalos de igualdad. Este sencillo análisis nos va a permitir, miren las diferencias. Las diferencias están en este rango más grande. Aquí están la mayoría de las diferencias. En los predios, seguramente grandes. Vamos a mirar. Y vamos a colocar esto como un semáforo. Quiere decir que lo podemos colocar así. Donde hay mucha diferencia, podríamos colocar ahí diferencias negativas. Dejémoslo de esta forma. Tendríamos que hacer un mapa de diferencias negativas y positivas, pero hagámoslo con este rango partido de esta forma. En teoría, entonces, acá lo que estamos analizando es que donde hay diferencias negativas es en todo esto. Quiere decir que si hay diferencias negativas, el área de la entidad, el área espacial, es mayor que el área que está registrada en catastro. Si está amarilla, quiere decir que más o menos se parecen, pero de todas maneras hay diferencia. Y si tenemos valores mayores a 0, tendríamos que hacerlo con cortes utilizando diferencias a partir de un 0. Tendríamos que colocar en valor de corte más bien un manual y colocar ceros para poderlos analizar de una forma mejor. Acá les estaba hablando de las diferencias. Las rojas son las muy bajas, las amarillas son las intermedias en este rango de clasificación y las verdes son las que están un poco menos negativas, pero más positivas. Este análisis lo deberíamos hacer de una forma más correcta si definiéramos intervalos de usuario, por acá intervalos manuales o intervalos definidos. Acá en intervalos definidos deberíamos colocar primero 3 o 4, después acá podríamos, para que nos quede manual, colocar más bien el 0, colocar el 0 por acá
y hacerlo de esta forma. La media nos va a quedar por acá cargada a este extremo, pero es para que el corte nos quede los que tienen negativos y los que tienen positivos. Volvamos a hacer ese mismo análisis cambiando la rampa. Y aquí ahora sí tenemos un análisis de los que son muy lejanos, una diferencia muy grande, los rojos, una diferencia negativa pero hasta cero, los amarillos, y una diferencia mayor a cero, desde cero, de cero hacia arriba. De cero hacia arriba quiere decir que el área que está en catastro es mayor que el área que está en la entidad espacial. De esta forma entonces se hace un análisis de diferencias de áreas espaciales en predios a partir de datos de catastro.